Bienvenidos una vez más al coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Renato Calleja, de Limas, de aquí de la UNAM. Nos va a hablar de simetrías y coreografías en el problema de n cuerpos. Muchas gracias, Renato. No, gracias, Adolfo, por la invitación. Gracias por venir. Pues les quiero hablar de un trabajo que es, bueno, primero que nada, van a ver que es muy visual, ¿no? Entonces hay muchos dibujitos que enseñar y hay algunas cosas que espero que les interese. Y pues es un trabajo que llevamos algún tiempo ya desarrollando. Primero empezamos con Eusebius Doedel, que está en Montreal y que nos dio la posibilidad de calcular, voy a explicar qué son las coreografías, pero de calcular estas coreografías, y empezamos con una teoría que desarrolló Carlos García Speitia, que está aquí en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Matemáticas, y entonces empezamos con Eusebius y Carlos a buscar este tipo de coreografías, encontramos un montón de cosas, y después de trabajar esto por un par de años, hablamos con viejos amigos, que es Jean-Philippe Lessard de McGill, en Montreal también, y Jason Miralles James, que está en Florida, y empezamos a probar que estas cosas que calculamos realmente existen. Entonces, pues porque ellos son expertos en pruebas asistidas por computadora, entonces lo pusimos en un marco de pruebas asistidas por computadora y de repente nuestros cálculos se convirtieron en teoremas, ¿no? Y entonces, pues voy a hablarles un poco del panorama de lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Y bueno, ¿no? Entonces, esta es más o menos el esquema de lo que voy a decir. Obviamente, primero les voy a contar qué es una coreografía, o sea, por qué es. O sea, la coreografía, pues, ahorita hablaba con Adolfo, pues tiene un valor más que nada matemático. Es muy, muy difícil encontrar este tipo de soluciones en el universo, aunque parece que hay una probabilidad positiva de que existan. Podríamos hablar también de eso, pero pues voy a hablar un poco de la teoría que desarrolló Carlos y después de los cálculos que hacemos, y al final pues enseño algunos ejemplos y les hablo un poco de qué significan las pruebas asistidas por computadora, ¿no? Entonces, empezamos hablando de coreografías. Estas son coreografías en el problema de n cuerpos, pues regreso a Newton, ¿no? Newton decía que hay atracción, las masas se atraen por efecto de la gravedad, y entonces se puede escribir una ecuación diferencial, masa por aceleración es igual a fuerza. Entonces Newton escribió esta, ¿no? Esta es la atracción por los cuerpos. Entonces esta es la ecuación que describe el movimiento de n cuerpos en el espacio, ¿no? Está n pues, por n cuerpos, cada una de estas xj es por un cuerpo, vive en R3. Entonces, pues esta charla es encontrar cierto tipo de soluciones de esa ecuación, pero buscamos soluciones muy particulares. Esto es lo que se llama coreografías. Una coreografía en realidad es, pues aquí pongo una solución 2π periódica, pero en realidad es una curva, ¿sí? Por el cubo porque, bueno, la fuerza es 1 sobre r cuadrada, pero es un vector unitario que es xy menos xj sobre la norma. Entonces ahí está el cubo, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación diferencial. Segundo orden, buscamos soluciones. No, es que le puse escape. Hay un botón ahí escondido, pero ya regresé. Entonces, soluciones, en realidad buscamos una curva, esta curva Q, que contenga, estoy pensando en que hay n masas iguales y una curva Q que contenga todas las masas de una forma muy particular. Cada una de las masas, las xj aquí, van a ser un punto de la curva, y estas están a tiempos desplazados por un retardo j por xi, donde xi es 2π, el intervalo, dividido entre el número de masas, ¿no? Entonces, estas son las soluciones que se llaman coreografías. Una sola curva y todas las masas siguen la misma curva, por eso se llaman coreografías. Ahorita les voy a contar de dónde viene ese nombre, pero pues
pues en algún momento, de hecho fue Carles Simon que lo introdujo y ahora todo el mundo lo usa pues más o menos de forma unánime, ¿no? Entonces, bueno, al estar las soluciones en esta curva, entonces decimos que es una solución de las ecuaciones de Newton donde Zn, n es el número de masas, actúa en el conjunto de cuerpos y en el círculo desplazando los cuerpos. De hecho, hay soluciones que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Hay una solución famosa de Lagrange, que era, Lagrange se dio cuenta que podía poner tres masas en un triángulo equilátero, tres masas iguales en un triángulo equilátero, moviéndose, rotando en un círculo, ¿no? Entonces está 1, 2, 3, es un triángulo equilátero. Por supuesto, este es equilátero, ¿no? Entonces 1, 2, 3, y entonces pues esto al estar girando, pues podemos pensar que la acción actúa como que 1 va a 2, 2 va a 3, 3 va a 1, entonces pues esa es una solución bien conocida de hace mucho tiempo. También, o sea, la gente, después de que Lagrange escribió esto, la gente dijo, pues si pones 3, puedes poner 4, 5, 6, las masas que quieran, y después Maxwell puso las masas en un círculo y otra en el centro. Bueno, eso ya no sería una coreografía, ¿no? Porque hay las masas en una sola curva y después la masa del centro, pues tiene su propia vida, ¿no? Bueno, no tiene mucha vida, o sea, se queda ahí. Y bueno, lo usó para la estabilidad de los anillos de Saturno y etcétera. Bueno, pero esto es lo que vamos a enfocar nosotros, coreografías. Una sola curva. Bueno, y una coreografía muy famosa que fue es la primera coreografía no trivial que se encontró en los 90s. Esta coreografía que le llamo figura de 8, y cuando le ponga aquí este triangulito, ustedes van a ver por qué se llama figura de 8, ¿no? Entonces hay tres masas iguales que se mueven en esta curva que es como un tipo, una lemniscata. No es exactamente una lemniscata y la gente pensó mucho tiempo que podía haber una lemniscata, intentó que hubiera una lemniscata y se dio cuenta pues, recientemente que para que fuera esto una lemniscata, pues la ecuación no puede ser la de los n cuerpos, tiene que ser otra ecuación, ¿no? Entonces, esta coreografía se encontró, bueno, ahora les voy a contar la historia es particular, pero bueno, esta es una sola curva, es 8, figura de 8, y hay tres masas y se van intercambiando, bueno, van, ¿cómo se llama? Recorriendo la curva, ¿no? Entonces, ok, ahí está. Entonces, de la figura del 8, ¿no? En el 93, en realidad, Chris Moore, que es un físico, encontró la coreografía numéricamente, transformando, bueno, esta ecuación diferencial tiene asociado un problema variacional, ¿no? Que es este problema de aquí, ¿no? Es la energía cinética más energía potencial. Entonces, se pueden imponer simetrías sobre ese sistema y los mínimos son soluciones de la ecuación diferencial. Bueno, pues Chris Moore estaba haciendo eso numéricamente, imponía simetrías. Lo que estaba buscando él era lo que llamaba soluciones trenzadas del problema de los n-cuerpos, y pues en su estudio numérico así muy comprensivo encontró la figura del 8, lo publicó en una revista de física, y en matemáticas nadie se enteró, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ¿no? Los físicos sabrían de este tipo de soluciones. En el 2000, Sean Sinney y Richard Montgomery pues, sabían de la posibilidad de esta solución, entonces pues, plantearon una forma de probarlo, también con un método variacional, curiosamente, y entonces, de hecho, pues lo probaron, y la forma que lo probaron, pues uno de los problemas de este método variacional es que hay que evitar las colisiones, ¿no? Entonces, ellos tienen una forma de evitar las colisiones o usar las soluciones de colisión para separar el espacio. Pero en realidad lo que hicieron Richard Montgomery, que es valioso, es que se dieron cuenta que por las simetrías de esta solución de 8, se podía dividir el problema en... justo ahí queda bien. Porque resulta que hay trayectorias que conectan las tres masas en una línea recta, que es más o menos lo que se ve ahí. Hay un instante de la solución donde las trayectorias están en una línea recta y después esa línea recta evoluciona a un
triángulo isósceles, que a lo mejor puedo encontrar aquí con mi animación. Sí, después conecta un triángulo isósceles, el triángulo isósceles conecta a otra línea recta oblicua, y entonces se divide el problema de encontrar toda la solución en 12 pedazos de solución, ¿no? Y entonces así Shensinger y Montgomery probaron la existencia con métodos variacionales, ¿no? Entonces así fue prueba, la primera prueba de la existencia de la coreografía del 8, y bueno, y al mismo tiempo Carles Simó, que también estaban, me parece que estaban los dos de sabático, Montgomery y Simó estaban de sabático en París, y entonces ahí Simó, que es muy bueno para lo numérico, pues diseñó así un método así medio sistemático para encontrar un montón de coreografías, y entonces publicó un artículo con muchas de las que encontró. Según él, dice que encontró miles de coreografías, ¿no? Entonces publicó algunas. Él dijo, estas soluciones se llaman coreografías, y a partir de ahí todo el mundo las llama coreografías. Entonces fue Simó. Este artículo me parece que es del 2001, o sea, es más o menos contemporáneo al artículo de Shensinger y Montgomery, pero es un artículo numérico, ¿no? Bueno, a partir de la prueba de Shensinger y de Montgomery, pues empezó la gente a buscar coreografías con métodos variacionales, ¿no? Fue Marshall que puso una forma sistemática de tratar estos métodos variacionales. O sea, lo importante es aquí las simetrías que hay en el problema, depende de la coreografía que busquen, y también lidiar con las colisiones, ¿no? Porque el potencial tiene una singularidad. La singularidad es cuando las partículas chocan. Entonces, bueno, pues Marshall empezó a proponer un programa para encontrar estas coreografías de forma variacional. Entonces, Terracini y Ferraro empezaron a publicar otras coreografías, de hecho, que voy a enseñar aquí. Y después hubo toda una industria, mucha gente empezó a buscar coreografías. Aquí pongo algunos nombres, o sea, hay muchos más. Me faltan pues mucha gente, pero Barrutello, Ferraro, Terracini, Chen, etcétera. Portaluri, Andrea Venturelli, etcétera, muchos otros, ¿no? Matsuru, Japón. Bueno, pero de hecho hay otra forma de encontrar coreografías, y esto fue una observación también de Shensinger, pero también de Jacques Fellós, que las coreografías se podían encontrar con métodos de continuación. ¿Por qué? Porque a partir de estas soluciones que les conté al principio, estas soluciones pues resulta que son equilibrios relativos del problema de n cuerpos en el marco rotatorio, ¿no? Por ejemplo, para encontrar esta coreografía, yo podría poner el problema de n cuerpos en marco rotatorio y después encontrar con una frecuencia adecuada, después encontrar este punto como un equilibrio de la ecuación en marco rotatorio, ¿no? Entonces, Shensinger y Fellós dijeron, ok, pues a partir de este hecho, ¿no? Ponemos las ecuaciones en marco rotatorio, encontramos estos equilibrios, y después usaron un teorema local de Lyapunov, es el teorema de Weinstein-Moser, ¿no? Porque tenían, ¿cómo se llama? Degeneraciones en multiplicidad alta, y dice, bueno, por ejemplo, empiezo de estas 4 partículas moviéndose en un círculo, entonces de esas 4 partículas puedo encontrar una solución periódica vertical, quiere decir que se mueve en la dirección de la z, o sea, suponiendo que el plano es x y y, esta solución se mueve en la dirección de la z, pues puedo encontrar un pedacito de órbitas periódicas, ¿no? Órbitas periódicas que estén muy cerca de esta solución. Esto para cuerpos menor o igual que 6, ¿no? Entonces, tenemos estas soluciones y dicen, ok, pero fíjense que cuando yo salgo del equilibrio, o sea, salgo de esas 4 partículas en el círculo, se mueve la frecuencia, y cuando se mueve la frecuencia, estamos en el marco rotatorio, es decir, las partículas rotan a una frecuencia, entonces la frecuencia de la órbita periódica o el periodo va a ser distinto, entonces ahí, a ver si lo puedo dibujar,
vamos a suponer que esta es la frecuencia y esta es no sé, la norma de las partículas. Pues entonces empezamos en el equilibrio, que tiene su frecuencia. Entonces cuando salimos a órbitas verticales, pues la frecuencia se va a mover. Cuando se mueve la frecuencia, entonces tiene que producir eso coreografías. Y pues podemos más o menos imaginarnos eso con un dibujo así, medio chafa. Vamos a ver. Aquí está el círculo, en el plano, y aquí hay 4 partículas. Entonces estas partículas empiezan a moverse en órbitas periódicas que son verticales en la dirección Z. Bueno, pero esto está en marco rotatorio. Si yo pongo esto a girar, entonces la pregunta es, pues ¿habría alguna frecuencia, alguna de estas frecuencias aquí, de toda esta familia de órbitas periódicas, tal que haría que las partículas estuvieran en una curva, en una sola curva? Y pues Shensinger y Fayot se dan cuenta que sí, que de hecho hay infinito número, una unidad numerable de coreografías aquí, ¿no? A ver, bueno, ok, lo hicieron con un teorema de Lyapunov local, ¿no? Y argumentaron que tenía que haber un número infinito de coreografías y aparecían de estos equilibrios relativos, ¿ok? Entonces ahora la historia se transporta a el IMAS, porque estaba Carlos García Speitia haciendo su tesis. Bueno, este fue un poquito después de su tesis, pero incluye trabajo de su tesis doctoral. Estaba haciendo su tesis en grado equivariante con Jorge Ise, ¿no? Por ahí del 2011. Y entonces, pues ellos se les ocurrió que a partir de la teoría de grado equivariante se podía demostrar la existencia global de estas ramas de órbitas periódicas. O sea, ¿qué quiere decir global? Bueno, lo voy a ir explicando, pero básicamente, o sea, una idea de qué quiere decir global es que esta rama no deja de existir nada más porque sí. O sea, la teoría de grado nos dice que la rama tiene que continuar hasta que en serio tenga que dejar de existir. O sea, que la norma de Sobolev se vaya infinito, que el periodo se vaya infinito, o que haya una colisión, o sea, que alcance una singularidad del potencial. Entonces, esta rayita que habían encontrado Shensinger y Montgomery en realidad es una rama global. Esta continúa hasta que las cosas no funcionen, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo aquí estas son las ecuaciones del problema de n cuerpo en el marco rotacional y pues lo que hicieron ellos es pues, escribir todos los equilibrios a partir de los cuales sacan la rama de órbitas periódicas, ¿no? Entonces, para n masas, la frecuencia de rotación de los cuerpos que tiene que ser, pues tiene una expresión explícita que es esta, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de, a lo mejor ahorita enseño unas animaciones. Bueno, aquí está en la ecuación rotacional, estos son equilibrios relativos. Equilibrios relativos quiere decir que en el marco rotacional estos se ven como puntos fijos, ¿no? Pero esto está girando con cierta frecuencia, frecuencias explícitas, para cualquier número n de cuerpos. Entonces, ahora la pregunta es si a partir de estos equilibrios puedo encontrar ramas de órbitas periódicas, ¿no? Entonces, esta era la pregunta de Jorge Ise y de Carlos García Speitia. Obviamente, ellos estaban usando grado equivariante. Para grado equivariante es muy importante las simetrías del sistema. Pues resulta que este sistema hereda simetrías del problema de n cuerpos. El problema de n cuerpos tiene muchas simetrías, ¿no? Lo puedo desplazar en el espacio, ¿no? Lo puedo subir y bajar o girar y puedo tener todavía soluciones. Bueno, pues el problema en el marco rotacional preserva estas simetrías, ¿no? Yo lo puedo desplazar, las soluciones hacia arriba y hacia abajo, siguen siendo soluciones. Puedo rotar las soluciones, ¿no? Y esas siguen siendo soluciones. Y después está la fase. Bueno, la fase es un poquito más difícil de explicar, pero no demasiado. Vamos a ver. Sí, ok. Voy a hacer una animación aquí. Bueno, esta... sí lo muevo. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos esa solución,
¿no? 4 partículas en el marco rotatorio, yo la puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Normalmente lo hacía con las flechitas, pero pues, se lo pueden imaginar. Y la puedo rotar y sigue siendo una solución. Ahora la fase quiere decir que esta es una solución, es decir, que existe para todo tiempo. Pues yo puedo cambiar el tiempo 0, T0, y esa sigue siendo una solución, ¿sí? Esa es una simetría continua, la simetría de la fase. Por ejemplo, lo que había encontrado Shensiner y Montgomery es lo que había pintado ahí antes, ¿no? Del equilibrio hay una solución periódica, que es esa solución de las partículas moviéndose hacia arriba y hacia abajo en la dirección vertical, ¿no? Entonces, y esa está cerca del punto de equilibrio, no es una cosa local. Bueno, con grado equivariante, lo que hicieron Carlos García Speit y Jorge Ise fue decir, ok, lo que pasa es que estas órbitas en realidad son globales, se pueden continuar todavía hasta que el grado lo permita, ¿no? Por ejemplo, aquí en este equilibrio de 7 cuerpos, que sí se ve más o menos bien, si lo pongo en el centro, pues esta sería como una rama global, ¿no? Salen las órbitas periódicas y se pueden seguir continuando hasta que haya o una colisión o la norma de Sobolev se vaya a infinito o suceda algo malo, ¿no? Entonces, eso quiere decir ramas globales. Entonces, ramas globales, ahí están. Okay, ahí está, el teorema de Carlos y Jorge Ise en el plano, pues dicen, ok, hay ramas globales de estas órbitas periódicas, se pueden continuar, y aparte las ramas tienen una simetría, esta simetría que estoy poniendo aquí, o que ponían Carlos y Jorge Ise en su artículo, decían, ok, lo que pasa es que en el marco rotatorio las soluciones periódicas viven en n curvas, ¿no? Como las que acabo de enseñar. Tenía 7 partículas, hay 7 curvas, y todas las curvas están relacionadas con otras. Lo que está diciendo, cada J aquí es una curva, y fíjense que todas las curvas en realidad son una sola, la UN, pero rotada, ¿no? O sea, ahora lo puedo volver a enseñar. Aquí está, ¿no? A ver cómo se... Voy a parar esto y voy a poner una curva, esa curva, por ejemplo. Ahí está. Fíjense, cada una de las partículas está en una sola curva, y si se fijan bien, ahora que complete el ciclo, pues cada una de las curvas es una copia de todas las curvas. Es decir, estas curvas son la misma curva pero rotada. Entonces, eso quiere decir que UJ es la UN rotada, pero las partículas no están en el mismo punto de la curva. Para pasar de una partícula a otra hay que cambiar la fase, ¿no? Se cambia la fase, ¿sí? Este cambio de fase. El cambio de fase está dado con ese numerito K, y entonces existen muchas Ks, cada uno corresponde a una de las familias, y el K me dice que además de rotar la curva, yo puedo saber dónde está la partícula en la otra, cerca de la otra, la otra región del espacio, si cambio la fase, ¿no? Entonces, las simetrías de la rama completa están dados por estas cosas, ¿no? Esta rotación y este cambio de fase, y eso va a ser importante a la hora de buscar coreografías. Entonces, está el teorema en el plano. El teorema en el plano, aquí es lo que estaba explicando antes con un ejemplito. Estas son 8 partículas, K es igual a 4. K es igual a 4 quiere decir que si quiero saber quién es la curva alrededor, supongamos que esta es la partícula 8 y esta es la partícula 7. Si quiero saber quién es la curva alrededor de la partícula 7, tengo que agarrar la de la partícula 8, rotarla por 2pi sobre 8, y después el retraso en la fase es de 4 por 2pi sobre 8, es decir, es pi. Entonces hay una rotación y un retraso de la mitad del periodo. Entonces, eso es como se leen las simetrías para 8 partículas. Entonces,
estos son el tipo de soluciones que aparecen, ¿no? Y aparecen muchas. Para cada K donde aplica el teorema, pues obtenemos una de estas familias. ¿Y eso es plano? Esto es en el plano, ¿no? De hecho, el teorema es un poquito más general. La idea es, hay muchas Ks, muchas familias, todas ellas viven en el plano, y supongo que estás preguntando si es plano, ¿y qué pasa en el espacio? Pues también se puede demostrar en el espacio. De hecho, pareciera que es un poquito más fácil en el espacio, pi es por las cuestiones del espectro. Pues resulta que también hay el teorema en el espacio, en el mismo artículo aparece, aquí para todas las Ks entre 1 y n-2, pues hay ramas de soluciones y hay la misma simetría que teníamos en el plano, ¿no? Si proyectamos esta U son las coordenadas en el plano, es un número complejo, y aparte tenemos una simetría más para las coordenadas en el espacio, en Z. Pero es la misma idea. Hay una otra figurita aquí, 4 partículas. Cada una de las curvas es una copia de la otra rotada por 2π/4. Y la fase de las partículas es distinta porque cuando una partícula está abajo, pues la siguiente está hasta arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí K es igual a 2, entonces el retardo es de pi otra vez, ¿no? Entonces, eso es, así se ven las soluciones periódicas dibujadas, ¿no? Con estas simetrías. Bueno, resulta que estas soluciones que les acabo de enseñar, pues son famosas en mecánica celeste por otras razones, se llaman órbitas de hip hop, y se llaman órbitas de hip hop, bueno, o sea, la idea que yo tengo es que se llaman órbitas de hip hop por esta alternancia en el periodo, ¿no? Cuando una partícula está abajo, la otra está arriba. Entonces, yo digo que es como un baile y le he preguntado a mucha gente si tiene que ver con el hip hop, la música, y nadie me ha asegurado que es verdad y nadie quiere decir que es verdad, pero bueno, les dicen órbitas de hip hop, ¿no? Porque sí ven cómo se alternan, ¿no? Están como haciendo un tipo de valor. Bueno, esta es mi idea, ¿no? O sea, nadie me ha verificado que mi idea sea normal. Parece que el nombre de hip hop sí es posterior a la música hip hop. O sea, esto es de los 90s o finales de los 80s. Entonces, estas órbitas hip hop, la gente las ha utilizado como soluciones interesantes del problema de n cuerpos. Bueno, estas están en el marco rotacional, pero cuando volvemos al marco inercial, las ponemos a girar, pues también se utilizan para estudiar cosas, ¿no? También estas han dado lugar a coreografías, ¿no? Una coreografía que demostraron rigurosamente Susana Terracini y Ferrallo. Pero aquí me gustaría contarles un poco de qué podemos hacer primero para calcular numéricamente estas coreografías, y después ya les contaré cómo podemos usar esos cálculos para hacer pruebas, ¿no? Calcularlas numéricamente es teorema de la función implícita, ¿no? Empezamos con equilibrios. Supónganse que Y es un equilibrio, aquí Y es un equilibrio, entonces satisface una ecuación f de Y igual a 0. ¿Cómo puedo continuar este equilibrio? Pues por el teorema de la función implícita, tomo la derivada de una solución, ¿no? El jacobiano de una solución tiene un espacio nulo, unidimensional, ¿no? Ese espacio nulo unidimensional, pues lo puedo hacer como una dirección hacia el cual sale una rama de soluciones, y después utilizar un método de Newton para corregir de esta rama, que es la linealización de la rama, de vuelta a la rama, ¿no? Que le llamo aquí x1, es un punto sobre la rama, lo corrijo con un método de Newton. Bueno, esto es para equilibrios. Para órbitas periódicas, pues también se hace desde hace mucho tiempo, es lo mismo. Ahora pongo una ecuación funcional, que es la ecuación que debe satisfacer la órbita periódica, ¿no? Ahora es la órbita periódica, tiene que satisfacer la ecuación diferencial, y por eso aquí hay una x'. Pero puedo hacer lo mismo, puedo escribir un problema f de y igual a 0, tomar el jacobiano, buscar el espacio nulo, y si el espacio nulo es de una dimensión, pues misma historia, me muevo en ese espacio nulo lineal y corrijo con un método de Newton, ¿no? Esto es
Pues eso es lo que hizo Eusebius Duedel durante muchos años, y entonces lo sabe hacer de una forma bastante efectiva, ¿no? Bueno, aquí para calcular las órbitas periódicas, el periodo de la órbita también es un parámetro, ¿no? Hay que agregar un parámetro, pero hacer el mismo truco. Hay algo más, que los sistemas hamiltonianos son sistemas conservativos, y resulta que para sistemas conservativos hay que poner más restricciones. Estos son como multiplicadores de Lagrange. Pues resulta que si tenemos una cantidad conservada que la llamo C, entonces el problema no es solo la ecuación diferencial que pongo aquí, sino hay que poner un parámetro extra, lambda, y el gradiente de la cantidad conservada, ¿no? Para poder hacer la continuación. Esto es en sistemas conservativos, pero bueno. En nuestro ejemplo, si es un sistema conservativo, tiene simetrías. Teorema de Noether, cada simetría da lugar a una cantidad conservada. Entonces, tenemos translaciones en Z, esto de mover los equilibrios hacia arriba y hacia abajo, no cambian las soluciones, y rotaciones en el plano. Pues utilizo esas dos simetrías para obtener cantidades conservadas, que son estas dos cantidades conservadas aquí. Esta es el desplazamiento en Z, y esta tiene que ver con las rotaciones en el plano. Bueno, entonces tendría que ponerle dos parámetros extra, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial del n cuerpos, el marco rotatorio, le pongo las dos condiciones, las dos cantidades conservadas, o el gradiente de las dos cantidades conservadas que venían de las simetrías, y después tengo que poner otra más por la invarianza de fase. O sea, puedo cambiar la fase y tener la misma solución, pero, o sea, ahí puedo poner una cosa más que sea ortogonal a las otras dos condiciones. Normalmente lo que pusimos para hacer los cálculos tiene que ver con la conservación de energía, pero entonces, pues la idea es que agrego tres parámetros, ¿no? Tengo como tres multiplicadores de Lagrange, los pongo ahí y hago el Newton, ¿sí? Claro, el problema es que cuando agregamos tres parámetros, entonces la ecuación o el flujo de la ecuación, pues las variables ya no empatan, ¿no? Porque aquí tengo R6n de las ecuaciones del problema de los n cuerpos, y tengo cuatro parámetros extra, el periodo y los tres multiplicadores de Lagrange, y estoy regresando a un mapeo en R6, ¿no? Es las soluciones. Pues entonces, ¿qué es lo que se hace? Quiero un espacio nulo de dimensión 1, pues se agregan tres ecuaciones, ¿no? Las tres ecuaciones son estas restricciones integrales que tienen que ver también con las simetrías. Por ejemplo, esta es la invarianza de rotaciones, que no quiero que las soluciones roten. Aquí es la invarianza de translaciones en Z, no quiero que las soluciones se vayan hacia arriba y hacia abajo, y esto tiene que ver con la invarianza de fase. Entonces, si pongo ese mapeo del flujo y estas tres condiciones, pues voy a tener un mapa que va de 6n cruz R4 a 6n cruz R3, ¿no? Y entonces puedo esperar que el espacio nulo tenga dimensión 1. Bueno, pues eso es el cálculo que les había enseñado antes. Haciendo ese truco, pues se pueden encontrar un montón de órbitas periódicas en el marco rotatorio. Aquí son ejemplos con 7 partículas. De hecho, una de ellas es la que mostré antes, ¿no? Se empieza desde el equilibrio, método de Newton, se hace continuación y se continúa hasta que la computadora se queje o, pues sí, básicamente, o sea, mientras haya recursos se puede seguir haciendo. Bueno, se hace lo mismo en las órbitas verticales, y aquí, bueno, pasan otras cosas en estas ramas. Lo que pasa es que se hace la continuación numérica, como les había dicho, el método de Newton, teorema de la función implícita, pero lo que pasa es que el espacio nulo siempre es de dimensión 1, excepto en algunos lugares donde el espacio nulo se vuelve de dimensión 2. Y muchas veces esa situación corresponde a bifurcaciones. Lo que pasa es que esta rama de repente
tiene un espacio nulo de dimensión 2. Hay otra dirección que podría yo seguir y resulta que esa otra dirección da lugar a otra rama. Eso sucede con las ecuaciones, las soluciones de ecuaciones, sucede todo el tiempo. Y bueno, y de hecho aquí lo que muestro es en el problema de 4 partículas se empieza a continuar estas soluciones verticales, de repente se encuentra una bifurcación y de esta bifurcación se sigue otra dirección en el espacio nulo y se encuentra otra rama de soluciones periódicas que bifurca de la rama original. De hecho tenía alguna animación que de repente funciona y después les voy a contar que estas animaciones están también en una página, o están en mi página, de hecho, si las quieren buscar. Ahí está, ¿no? Empieza una rama vertical, hay una bifurcación y sale esa segunda rama y órbitas que parecen con simetría axial, que bajan al plano y después siguen a ramas planares, ¿no? Entonces, eso es las bifurcaciones. Esto que estaba tratando de dibujar aquí es como si sale una rama de órbitas axiales y después esta baja otra vez al plano, ¿no? Entonces esta norma que había puesto aquí, que podría ser pues, la amplitud de las ramas, baja al plano, ¿no? Bueno, esto, y ustedes me dirán, ¿y por qué estamos viendo todas estas bifurcaciones? Bueno, porque vamos a buscar coreografías, ¿no? Vamos a buscar coreografías, entonces, con las ideas de Schonziner y Fellós, pues a lo mejor encontramos coreografías interesantes a lo largo de este montón de ramas, ¿no? Ahora sí, ¿cómo encontrar coreografías? A ver, un recordatorio. Coreografía quería decir que tenemos una única órbita Q, una única curva Q, y todas las partículas van siguiendo a esa curva Q en tiempos, distintos fases, ¿no? Del tiempo, ¿no? Distintos instantes del tiempo, ¿no? Entonces van ahí todas las partículas siguiendo. Lo que tengo aquí del teorema de Carlos García Speitia, Jorge Ise, es una simetría. Bueno, tengo estas dos simetrías, ¿no? Pero vamos a empezar primero con la simetría sencilla, que es la simetría plana. U está en el plano XY, y esta es la simetría que satisface. Ahora, si cambio al marco inercial, ¿eso qué es? Es una rotación. Es esta rotación que tengo aquí, esta exponencial, es una rotación en el plano complejo. Entonces, esta es la condición de la simetría en el marco inercial. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Pues tendría que buscar que todas estas J's se escribieran como una sola curva, que va a ser Qn. Puedo escoger cualquier que yo quiera, pero voy a escoger la enésima partícula. Es decir, todas las curvas van a seguir la órbita de la enésima curva. ¿Ok? ¿Qué me estorba? Pues me estorba esta rotación. Pero, ¿qué es esta rotación? Esta rotación tiene que ver con el periodo de ¿cómo se llaman? El periodo del equilibrio, las partículas girando en el círculo, y esta nu es el periodo de las órbitas periódicas, la frecuencia de las órbitas periódicas. Esta S es frecuencia del equilibrio y nu es la frecuencia de las órbitas periódicas. Aparece el número K, que se acuerdan que era el número que llevaban todas la rama de órbitas periódicas. Entonces, pues este es S omega, aquí aparece y me estorba, y entonces, ¿cómo me deshago de él? Pues nada más dándome cuenta que la exponencial es periódica. Entonces, como la exponencial es periódica, sí asumo que omega va a ser igual a P entre Q, donde P y Q son enteros primos relativos que satisfacen esta ecuación diofántica. Entonces, la rotación desaparece. La rotación desaparece. Y entonces tengo que todas las partículas, las QJ, van a ser instancias de la curva Qn, pero con un retardo, ¿no? Y este retardo pues tiene que ver también con esta ecuación diofántica. Es una observación muy sencilla. Entonces, esas partículas en el plano siguen una coreografía. ¿Cuántas hay? Pues una cantidad numerable de ellas. Y la pregunta es, ¿y en el espacio? Pues en el espacio también lo mismo. Tengo una simetría aquí, que del mismo estilo, y pongo la rotación, después quito la rotación, y entonces tengo coreografías en el espacio.
No, pues eso es, pues sí, o sea, digamos que eso es como, pues como un teoremita, pero pues es más una observación. Bueno, pues resulta que de esa ecuación diofántica podemos decir más cosas, ¿no? Resulta que aparecen dos números aquí, L y M, que tienen que ver con la forma de esa curva que vamos a obtener. Entonces, lo podemos hacer de forma explícita porque tenemos, pues tenemos las simetrías del teorema de Carlos García Speitia y Jorge Isen. Bueno, entonces, pues este es el teorema que les acabo de platicar. Podemos obtener coreografías si escogemos el periodo de la órbita de forma cuidadosa, y la ventaja es que hay una cantidad innumerable de periodos que satisfacen esa condición a lo largo de la rama. ¿Sí? Ahora, esos números que aparecen, L y M, tienen que ver, les había dicho, con la forma de la coreografía. De hecho, L, este número L, es como un número de enrollamiento, ¿no? Me dice cuántas veces la curva se enrolla alrededor de un centro, y M tiene que ver con una simetría de rotación. Si yo roto la curva con un ángulo de 2π sobre M, entonces obtengo la misma curva. Entonces es simetría de la curva que obtengo. Pero pues es natural que obtenga ese tipo de simetrías porque son curvas que obtuve a partir de rotaciones. ¿Cómo encontrar las coreografías? Bueno, pues lo único es, hacemos la continuación. Esta continuación sabemos que hay un intervalo de frecuencias, ¿no? Si sabemos que queremos buscar una coreografía de frecuencia con cierta geometría, buscamos una L y M que corresponden a P y Q, que sean una frecuencia en particular, y si esa frecuencia está dentro de nuestro intervalo de cálculo, entonces vamos a tener dicha coreografía, ¿no? Por ejemplo, esta es una frecuencia que la llamamos resonante, que es un poco una generalización del término resonante. Pues el periodo de esta órbita en el marco rotatorio es resonante, transformamos al marco inercial y es una coreografía, esa coreografía que está ahí, ¿no? Bueno, lo mismo se puede hacer para coreografías en el espacio. Esta es la misma, esta tiene 7 partículas, me parece, sí. 7 partículas y 9 partículas, obtenemos otra coreografía en el espacio, ¿no? Que se mueve en el espacio, y estas coreografías que vienen de una órbita de bifurcación, de una órbita como esta, ¿no? Que bifurca, que tiene, de hecho, esta coreografía, y voy a hablar más de estas, es un nudo en el toro. Y pues uno se da cuenta también que tiene que ser un nudo en el toro precisamente por estas condiciones de simetría, ¿no? Bueno, podemos decir algo más sobre la forma de las coreografías. Tenemos estos números N, el número de cuerpos, y K, el número de la rama periódica. Pues si tomamos el máximo común divisor, ese es un número D, y el máximo común divisor nos dice que las partículas en todo momento están en D polígonos, moviéndose, ¿no? Entonces aquí lo que enseño es N es 8, K es 2, D es 2, entonces aquí hay 2 polígonos donde las partículas están en todo momento. Entonces tenemos 4 partículas en un cuadrado y las otras 4 en otro cuadrado, ¿no? Lo mismo con 9 y 3 triángulos. Entonces esto es algo que siempre va a pasar. Entonces decimos que esto es en realidad una clasificación de las coreografías, de todas las coreografías que salen de estas ramas periódicas, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas sobre la geometría de estas coreografías. Entonces, pusimos también en el artículo que esta era una clasificación y se compara con otras clasificaciones de coreografías que la gente había identificado ya en el pasado, ¿no? Entonces, ejemplos de coreografías, aquí hay de 7, 8, 9 cuerpos. Se puede hacer en general. Estas son en el plano. En el espacio, pues estas son coreografías conocidas que vienen de las órbitas de hip hop, ¿no? Esta también y esta también.
y estas son coreografías de 9 cuerpos que no se conocían. Lo que pasa es que las coreografías conocidas, muchas de ellas venían de métodos variacionales, y muchas de las coreografías que encontramos nosotros, como son encontradas por métodos de continuación, muchas veces no satisfacen un principio variacional. Entonces son cosas que la gente no podía encontrar previamente, ¿no? Bueno, estas son el argumento de las bifurcaciones. Vamos a encontrar coreografías que están a lo largo de ramas que ya han bifurcado, ¿no? Entonces así encontramos todas estas coreografías que son nudos en el toro, y también estas coreografías planas que vienen del hecho de que estas órbitas bajan al plano y se aplanan, ¿no? Entonces hay más coreografías. Otra cosa interesante que encontramos es que estas ramas de bifurcación muchas veces conectan, bueno, lo que decía antes, conectan coreografías planas. Por ejemplo, 7 partículas en el plano suben ramas verticales. Hay coreografías a lo largo de estas ramas verticales, pero esta rama vertical, de repente, por azares del destino, pues no es azares del destino, sino que por la geometría que tienen las coreografías, se vuelven al plano, y entonces lo que encontramos aquí es una rama que conecta 7 partículas en el plano con una coreografía de 8, pero con 7 partículas. De hecho, hay una conjetura por ahí todavía volando que dice que esta coreografía de Lagrange conecta con el 8 de Cincinnati-Montgomery, con una bifurcación parecida. Lo que pasa es que esa conexión es muy difícil de ver, incluso numéricamente, porque resulta que esta familia es muy degenerada. Entonces, pues nadie la ha podido, por lo pronto, calcular o demostrar su existencia. Ahora, para terminar, solo quería comentarles sobre lo que anuncié al principio de pruebas asistidas por computadora. Esto es un comentario muy rápido. Pues resulta que, empezamos con las órbitas que encontraban Jorge Ise y Carlos García Speitia. Tienen una simetría y tenemos una ecuación diferencial. Si imponemos la simetría a la ecuación diferencial, que es lo que hice aquí, lo que obtenemos es una ecuación diferencial con retardos. Esta es una ecuación diferencial con retardos, y encontrar órbitas periódicas de esta ecuación con retardos es equivalente a encontrar coreografías con esa simetría que viene de imponer las simetrías del teorema en las soluciones. Entonces, pues se puede hacer un método de Newton a partir de los cálculos que hicimos con Eusebius Dodel. Se hace un método de Newton a esta ecuación con retardo, y las ecuaciones que obtenemos, las soluciones que obtenemos, después se utiliza aritmética intervalar para empezar de ahí un método de Newton en espacios de Banach que nos diga que las coreografías corresponden a soluciones reales del problema de n cuerpos en las ecuaciones. Entonces, eso da una prueba asistida por computadora, es decir, empezamos de la solución numérica la transformamos en una solución de la ecuación diferencial con retardo, y después utilizamos un método de Newton para decir que la ecuación diferencial con retardo tiene una solución verdadera que está cerca de la solución calculada numéricamente, y como se hace aritmética intervalar, entonces no hay error numérico, es decir, eso es absolutamente una prueba. Entonces, hicimos pruebas de nuestras coreografías favoritas. Entonces, encontramos una coreografía con 5 partículas en el trifolio. Entonces, ahora esto que enseño aquí, bueno, es un dibujo, pero esto corresponde a una prueba asistida por computadora, y demostramos un montón de pruebas para estos nudos en el toro. Entonces, ahora pues estamos tratando de promocionar estas técnicas. Y lo que pasa es que el problema es que la gente ya había hecho pruebas asistidas por computadora
en coreografías planas y desde hace mucho tiempo lo hacían. El chiste es que las coreografías que encontramos, que son coreografías espaciales, muchas veces no corresponden, no vienen de métodos variacionales y entonces no se pueden demostrar por esa vía, pero aquí se pueden demostrar gracias a que estamos haciendo todo en el marco de un método de Newton en espacios de Banach. Entonces, pues estas técnicas esperamos que la gente empiece a usarlas y creemos que es poderoso porque se pueden demostrar la existencia de muchas coreografías que no se pueden hacer por otros métodos. Y lo último que quería decir es que pues muchas de estas coreografías las pusimos en una página de internet, entonces pueden ir ahí ustedes. O sea, esta página depende de mi página de internet y tenemos algunas coreografías e incluso pueden hacer cosas como girarlas y ver cuál es la geometría y ver las simetrías o jugar con ellas. Entonces, pues por favor visiten mi página y jueguen con esto y espero que les haya gustado. Bueno, pues muchas gracias.